Con unos 63 de estatura decía que no le tenía miedo a nadie. Lo llamaban el Ciclón por su forma de golpear, además de que era constante y siempre iba hacia adelante. Por más veces que lo derribaran volvía y se levantaba. Parecía que nunca quería darse por vencido. Hizo lo imposible por conseguir las peleas más importantes contra los mejores boxeadores del momento, a tal punto de pelear contra Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Freddy Norgut, Guti Espada, Oscar Larios y Manny Pacquiao. Su capacidad para no rendirse lo llevó a soportar que una pelea se la cancelaran en 15 ocasiones, todo porque él quería enfrentar a ese contrincante. Pero no todo fue color de rosa para el hombre que decía que no le tenía miedo a nadie, ya que su carrera estuvo manchada por un golpe prohibido que practicaba regularmente. Sí. Es el señor del blanco. Pero duele. El no tenerle miedo a nadie terminó acortando su vida y haciendo que su carrera terminara de una manera abrupta. Así que bienvenidos a la historia de Agapito Sánchez, el Ciclón. Representando a la victoria República Dominicana, el BO Super Bantamweight Agapito Sánchez. Agapito Sánchez. Agapito Sánchez nació el 14 de febrero de 1970. Agapito nació en un sector con muchos problemas de seguridad, así que la ley del más fuerte estaba siempre evidente. Aunque no tuviera gran estatura, tenía que defenderse. Es la ley de la selva de cemento en lugares donde el mundo se pone rudo. Así que en su adolescencia conoció el boxeo, y en medio de que practicaba el deporte, también tenía que enfrentarse a diferentes problemas en la calle, todo con el ánimo de sobrevivir. Sin embargo, él empezó a ver los puños de otra forma, de una forma en la cual pudiera sacar adelante su vida. Así que en su adolescencia se fue para Panamá. Allí de alguna manera encontraría una forma para poder desarrollar su carrera boxística. Y en 1989, con 19 años, Agapito debutó contra José Pérez, ganando por nocaut esa pelea. Y los inicios de su carrera deportiva fueron bajo la batuta de nada más y nada menos que Roberto Manos de Piedra Durán. Touch your gloves. Good. There's the bell and here we go. It's scheduled for 12 and this is round. Sus primeras peleas en Panamá bajo la batuta del mejor boxeador panameño de Manos de Piedra Durán. Así pasaron 15 peleas hasta que se convirtió en campeón vacante de peso gallo dominicano. El tiempo pasaba y seguía reforzando que tenía talento para el deporte, y ya con 23 años ganó el título de peso super gallo de la USBA y más tarde el título internacional peso pluma de la CMB, lo que lo encumbraría para ir a pelear por un cinturón mundial en 1995 en el mes de agosto, nada más y nada menos que contra Marco Antonio Barrera. You can be saved by the bell only in the final round. That should be it. The fight is... Marco Antonio ya tenía una carrera de 37 encuentros y se encontraba invicto en el momento. Ese día que peleaban por el título super gallo de la OMB, Agapito resultó perdiendo la primera oportunidad por el cinturón mundial. Pero recuerden, él no estaba por rendirse. Apenas esto comenzaba y el Ciclón se enfrentaría contra quien le pusiesen. Agapito no era malo, tampoco era un peleador clase A, pero sabía dar espectáculo. Si lo derribaban al suelo, era capaz de aguantar varias ocasiones una situación como esta y levantarse a seguir peleando. Tal vez así le demostraba al mundo y a sí mismo que no le tenía miedo a nadie. Y este hombre dice no tenerle miedo a nadie y se lo creemos porque le vimos ayer una tremenda cicatriz en el vientre. Dice que lo asaltaron en Nueva York y que regresó a su casa corriendo. 2 años más tarde, enfrentó la oportunidad por el título de peso pluma nabo, nada más y nada menos que contra Juan Manuel Márquez, en abril del 97.
Contra Juan Manuel Márquez también se fue la pelea a 12 asaltos, donde Juan Manuel Márquez terminó ganando por decisión. Y aunque Agapito había perdido 2 peleas contra 2 mexicanos muy importantes, había demostrado que tenía mucho talento. Pero también Agapito, desde el inicio de su carrera deportiva, en estos encuentros tan importantes de título mundial, empezó a sacar el golpe prohibido que les mencioné al principio. Agapito era mucho de golpear en las partes bajas. Tal vez su estatura, o a lo mejor esto sea solo un pretexto. Pocos boxeadores empezaron a librar de esto, pero Agapito ya tenía una fama de que era un buen boxeador. Sin embargo, también empezó a alimentar el nombre de Agapito Sánchez el Sucio. Agapito Sánchez vive actualmente en Brooklyn, Nueva York, por eso lleva la bandera americana también. Ese mismo año se enfrentaría contra Freddie Nurgut, un peleador de 28 victorias. Agapito mostró valentía y aguantó los 12 asaltos frente a Nurgut, pero aunque había perdido los encuentros más importantes de su carrera deportiva, la fuerza y la tenacidad lo seguían llevando hacia adelante. Y le llegó la oportunidad del título intercontinental Super Gallo de la OMB contra el mexicano Oscar Larios en 1998, esto en el mes de octubre. Ese día el dominicano terminó ganando el encuentro y alcanzaba un récord de 34 peleas, ganándole a un mexicano que ya tenía un buen recorrido, consiguiendo este cinturón internacional, lo que lo llevaría a más tarde ganar el título Super Gallo Fede Carbots de la CMB contra Gerardo Martínez, y más tarde contra Jorge Monsalvo en el 2001 ganó el título vacante de peso Super Gallo de la OMB, esto después de noquear a Jorge Monsalvo en el asalto número 7. Most kap egyet ő, de előtte maradott 2, legalább, hanem 3-at, most megint ő jó. Értetlen, hogy mennyire védeni a fejét a kolumbiai. Hát nem nagyon tudja merre. Hát nem úgy tűnik. Nem engedik tovább. Bölcs döntés ki. Ese mismo año del 2001 enfrentó la pelea más importante de su carrera deportiva, ya que se enfrentó contra Manny Pacquiao por los títulos de la OMB y de la FIB. Era la pelea número 43 para el dominicano, pero en este encuentro sí se le fue la cabeza a Agapito, ya que en solo 6 asaltos le dio más golpes bajos de los que había dado en toda su carrera deportiva. Ese día, el Sánchez Sucio salió a relucir y terminó el encuentro a mitad de pelea por las faltas reiterativas del dominicano. El que no le tenía miedo a nadie resultó demostrando el miedo, dando golpes bajos. Sin embargo, Agapito había tenido una carrera de resaltar y mucho mejor que muchos peleadores dominicanos. Agapito ese día perdía el cinturón mundial, ese cinturón que tanto le costó conseguir y que perdió por sus faltas antideportivas, lo que no le quitaba las cualidades que tenía Agapito, que no ser por esa mancha de dar golpes bajos, fuese un hombre mucho más mencionado cuando se habla del boxeo dominicano. Perder el título mundial le dio muy duro a Sánchez. Sin embargo, él tenía dentro de sí que quería enfrentar al mejor dominicano del momento. Este era Joan Guzmán, o más conocido como Mini Tyson. Así que en el año 2004, después de 3 años de su último encuentro, se dio la pelea contra Joan Guzmán. El actual campeón mundial peso pluma junior de la OMB, Champion of the World, Joan Little Tyson Guzmán. Sin embargo, antes del encuentro fue donde se vio la capacidad de resistencia y paciencia que tenía para conseguir los objetivos Agapito Sánchez, ya que el encuentro contra Joan Guzmán fue aplazado en 15 ocasiones. 27 meses esperando a Agapito Sánchez este momento, y eso ha creado algo de enemistad, un poco de recelo, en particular con el manejador del pequeño Tyson, Joan Guzmán. Agapito sí o sí quería enfrentarse contra Guzmán, aún por encima de todas las veces que fue cancelado el encuentro. Agapito supo esperar. De alguna manera, Sánchez quería saber quién era el mejor de los dominicanos en el momento. Con fortaleza
y con su experiencia logra recuperarse. Guzmán era un peleador con mucha más clase que Agapito, y ese día de febrero del 2004 lo demostró en 7 asaltos, ya que derribó en 3 ocasiones a Agapito y terminó ganando el encuentro cuando el referee paró la pelea en el asalto número 7. Una blanqueada utilizando términos beisbolísticos del deporte favorito de los dominicanos. Buen golpe a la izquierda. Está en peligro ahora sí Agapito, pero está a punto de caer. Este ya es un hombre vencido, que con el gran corazón, por las ganas que tiene de ganar, ahí el árbitro está interviniendo. Joan Guzmán ganaba la pelea en la que Agapito había insistido tanto de estar. Agapito siguió consiguiendo algunas victorias, hasta pelear contra Edison Torres en el año 2005. En ese año, en el mes de septiembre, consiguió su pelea número 50 y ya para este momento podía contar 2 cinturones internacionales y un cinturón mundial de la OMB, habiendo peleado con hombres ya mencionados y muy importantes en el mundo del boxeo. Pero justo 2 meses después del encuentro, Agapito se encontraba en Santo Domingo, República Dominicana, y transitaba con su novia por algún lugar de la capital dominicana, cuando un policía que se encontraba de civil le faltó al respeto a su novia. Agapito, que ya había tenido encuentros en la calle y que había peleado en muchas ocasiones y hasta puñaladas había recibido, ese día decidió enfrentarse contra un hombre que le había faltado al respeto. Pero este policía retirado, que no estaba uniformado, sacó su arma y le disparó a Agapito. El boxeador, que resultó herido, fue llevado rápidamente a un hospital, pero empezando el día martes, el 15 de noviembre del 2005, el cuerpo de Agapito no resistió. Los médicos dijeron que estaban perforados sus intestinos y la lesión fue tan grave que con 35 años, Agapito Sánchez se despidió del mundo de los vivos. Así el dominicano, que dejó 50 peleas, un cinturón mundial, mucha persistencia sobre el cuadrilátero y batallas en donde nunca quería rendirse, terminaba cerrando el libro de su vida, y casi 20 años después se le recuerda un hombre que resaltó por encima de los boxeadores dominicanos y resultó enfrentando peleas que hoy en día lo tienen en la historia, y por eso hablamos de Agapito Sánchez, aunque muchos lo tengan en el olvido. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios lo permite.